¿Qué tal, gente? Bienvenidos. Y bueno, aquí vamos a jugar un poco con Reason o Reason Station, como ustedes lo quieran llamar actualmente. Vamos a jugar un poco con el Reason y el USB Rack. Quizás mucha gente lo conoce, el USB Rack, o mucha gente no lo conoce. Bueno, el USB Rack es un Eurorack o un modulador, digamos, pero en vez de ser en estado físico, tipo hardware, es basado en software. Lo bueno que tiene el USB Rack que es de código abierto y es totalmente gratis. Si bien hay muchos módulos que son digamos privativos o hay que comprarlos, la mayoría, el 90% en la actualidad, la mayoría de los módulos son totalmente gratis. Que si ustedes ven ahí, se informan si van a comprar un rack modular, digamos, en estado físico, es mucho dinero. Entonces el USB Rack, digamos, es eso. Si ustedes ven mucha cantidad de videos que hemos realizado en el canal, verán que mucha gente no conoce de los racks modulares porque generalmente acá en Latinoamérica y eso no es algo muy común de saber que existen. Incluso mucha gente no sabe cómo funcionan, o inclusive a veces haces un en vivo y te preguntan qué es eso que estás haciendo, es música, qué es lo que haces. Entonces ahí viene toda la cuestión de lo que es digamos, es como cuando vos querés hacer algo, digamos, vos tocás un instrumento o algo, sabes que tocas la guitarra, todo más bien, y ahí tenemos una integración humana con el instrumento. Si bien la guitarra tiene que estar afinada, etcétera, etcétera, y también tener conocimiento sobre ese instrumento. Acá pasa algo parecido. La única diferencia que aquí tenés que tener cierto conocimiento sobre los modulares, saber cómo funcionan, y la mayoría lo hace la computadora. Esto es un proceso matemático que lo que nos surge a nosotros es llevar ese proceso a una forma artística, digamos, o de expresión. Es como si fuera el humano versus la computadora o el humano versus la máquina. Aquí pasa lo mismo. O sea, el que te diga que esto no es arte o no es música está totalmente equivocado. Porque para hacer esto hay que tener mucho conocimiento, mucha práctica, y no es tan así como muchos piensan. No, eso es algo programado, eso no. O sea, en realidad es arte. No deja de ser arte, no deja de estar el humano presente, porque todavía no existe una inteligencia artificial. Si bien sabemos que en la actualidad hay mucha información, mucho estudio sobre la inteligencia artificial, en un futuro lo van a implementar, ya no será lo mismo. Pero en este caso el modular no tiene inteligencia artificial. El modular es una herramienta donde uno tiene que actuar por él y darle ciertos parámetros para que esa forma que nosotros queremos pueda llegar a que ustedes puedan escuchar o ver lo que uno trabaja sobre él. Es como si tú tienes un martillo y no sabes usarlo. Si sabes usar el martillo, sabes el resultado que vas a generar. Acá pasa totalmente igual. Siempre tenemos que estar presente el humano como inteligencia principal sobre la fuente que nos brinda esta herramienta. Yo en este caso, mucha gente conoce Reason y mucha gente quizá no conoce tanto el USB Rack. En este caso hicimos una combinación de los dos. Hicimos combinación por parte, digamos, secuencial de notas
y MIDI. Lo hicimos a través de un cable MIDI, a través de la tarjeta de sonido. Lo que hicimos acá fue convertir las señales MIDI, que las señales MIDI son señales o de notas musicales o señales, digamos, aparte de notas, la señal que digamos de lo que sería el gate, que le llaman el gate o el trigger, que cuando hay una nota determinada, el trigger viene a ser, o el gate, viene a ser la señal que te manda para que ese instrumento o esa nota comience a funcionar. En fin, hay muchas cosas, ¿no? Pero muchos me van a entender a lo que nos referimos. Bueno, acá hicimos una combinación, un experimento, y hicimos una combinación de conectar todo lo que son las señales de proceso del VS Rack, señales MIDI, de nota, etcétera. Inclusive hicimos una máquina de ritmo para que mande notas y secuencias al Red Drum, que el Red Drum es la otra máquina de ritmo de Reason. Entonces, para no tener problemas de latencia y eso, lo que hicimos es mandar totalmente toda la secuencia del VS Rack. No combinar secuencia de Reason con el otro porque ya hay un problema de latencia y se forma mucho problema. Y para tratar de asociar los dos programas al mismo tiempo. Entonces, usé aquí como principal el reloj del VS Rack y transportamos toda la secuencia a lo que sería el Reason y tuvimos unos resultados muy buenos. Sabemos que Reason obviamente es totalmente diferente, pero tiene otro sonido Reason, ¿no? Los Rack Station, etcétera, tienen otro tipo de sonido. Entonces lo que quisimos era hacer eso, combinar lo del VS Rack con... Bueno, ahora vamos a arrancar y les voy a mostrar más o menos cómo queda esto, lo que estamos armando ahí, para que... Yo ahora voy a desactivar el micrófono porque el micrófono no lo puedo tener totalmente activado porque si no te va a generar problemas. Bueno, arrancamos por aquí. Bueno, si ustedes ven, acá tenemos, esto es una máquina de ritmo que mandamos la señal al canal 3 de la entrada MIDI. Mandamos todas estas señales, las pasamos para el Red Drum, acá la máquina de ritmo de Reason. Acá lo que hicimos era conectar el canal 3, que es este acá, lo conectamos al Red Drum. Entonces toda la señal que mandamos por ahí va a venir hacia aquí. Yo lo que hice, que me dio mucho resultado, fue, como no tengo, si bien hay un software que te permite hacer ese loop de señales MIDI de salida y entrada dentro del ordenador, lo que hicimos acá fue, yo que tengo una tarjeta de sonido con salida de entrada MIDI, lo que hice fue colocar el cable MIDI de salida de la tarjeta, conectarlo a la entrada para que se hace el loop de salida y entrada. Entonces la señal que yo mando por esa entrada MIDI vuelve enseguida para la entrada del Reason. Es como un loop, que si bien hay un software para eso, pero realmente yo tuve mucho inconveniente con eso, entonces ya que tengo esa tarjeta sonido la aproveché para eso. Bueno, eso es una de las cosas.
Bueno, otra de las cosas que les quiero explicar es, aparte de mandar solo notas, podemos mandar automatizaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Observen, acá como yo tengo paralizado el tema de la secuencia. Por ejemplo, si acá ponemos en el CUT de este rack, como poner un ejemplo, ustedes acá pueden poner editar remotes y acá apretamos aquí. Acá tenemos la entrada del MIDI, el control, que acá es el control 06. Vean ustedes, acá no hay señal porque yo tengo todo parado en el USR. Acá cerramos, este era el 06, dijimos. Viene a ser aquí. Yo voy a cerrar un poco acá. Este es el canal 6, que es este cable que va acá. Esta señal, que es el 6, va exclusivo para este. Esa señal 6 se puede usar solo por cada automatización que nosotros queramos. Si yo acá esto le encajo 6, me va a decir que ya está en uso. Yo le pongo 6 acá, aprieto, me dice conflicto. Esa automatización ya está en uso. Entonces si yo pongo reemplazar, ¿qué va a hacer? Va a reemplazar esa automatización para este potenciómetro y va a dejar de funcionar la que teníamos anteriormente. Entonces, si ustedes quieren hacer lo mismo, pueden o podrían usar, por ejemplo, el 9 acá, el 9, conectarlo este mismo, ahí tendríamos la misma señal para el 9. Haríamos el mismo proceso, cambiaríamos acá, pondríamos 9, correcto. Ahora yo voy a poner play para que ustedes vean la señal cómo se transmite. Voy a desactivar un poco el micrófono. Bueno, vieron ahí como la señal del 9 la usamos desde el misma señal que teníamos en este aquí que estamos en el Déjà Vu Random Sampler. De ese módulo sacamos dos señales para dos diferentes tipos de automatización. O sea, hay una infinidad de cosas que podemos lograr con esto, con VSRack. En caso que nosotros ocupemos todo este proceso, que no nos quede lugar para todo tipo de automatización, podemos apretar aquí, control D, vamos a tener otro más acá,
Y podríamos usar el canal 2 o canal 15, ponle. Canal 15 podríamos usar, en este caso vamos a usar el 0. Podríamos usar aquí. Vamos a probar. Ahí se me complicó un poco. Vamos a intentar hacer algo. Aquí vamos a tratar de cambiar este número. Ok, ahora sí. Canal 1, número 66, y ahora vamos a probar.
tener un problema ahí con el audio, no sé qué es lo que sucedió. Realmente estas cosas a veces puede suceder que puede haber alguna falla en alguna parte. Yo por lo tanto no quiero reiniciar todo el programa, pero suele suceder estas cosas. Digo, estén acostumbrados, no sé qué fue realmente lo que sucedió cuando quise agregar otro canal MIDI. Hubieron unos conflictos ahí con el audio. En realidad yo quiero usar el canal 8 acá. Canal 8 lo quiero usar para esta pista que agregué acá en concreto. Vamos a ver si funciona. Paciencia.
Vean ustedes la infinidad de cosas que podemos lograr si le dedicamos tiempo. Esto es algo increíble. Vean, cuando Reason o algo te dice salió un Rack Station nuevo, salió un VST nuevo, ¿qué hay que hacer? Pensar un poco. Muchas veces hay mucho software, pero podés combinar uno con otro y lograr cosas excelentes. No tenés que gastar ni un solo peso de tu bolsillo para lograr cosas muy buenas. Bueno, esto era lo que yo quería mostrar. No quiero alargar más el video, pero después quiero hacer otro video y ver qué cosas se puede lograr con esto. Pero veo que es fantástica la infinidad de cosas que podemos lograr combinando las señales del VS-Rack con Reason. Eso sería todo. Y bueno, si ustedes encuentran algo como esto que yo pude lograr hacer, puede ser que haya, no voy a decir que no, la mayoría está todo en inglés, pero en idioma hispano como nuestro, no hay mucha información, o la que hay es algo media débil. Por eso yo quería dar a conocer todas estas cuestiones. Y bueno, espero que si les gustó el video, no se olviden, denle manito arriba, campana, suscríbanse y no sé, lo que vean que le den, pero denle suscribir, porque esto lleva mucho tiempo para lograr que ustedes puedan darse el gustito de combinar estas dos cosas, que es como descubrir la pólvora, casi algo parecido, pero esto es algo increíble. En mi caso, es lo que les decía, yo tengo una tarjeta sonido MIDI, tiene entrada y salida, que ya en mi caso es más fácil hacerlo. Ustedes no van a tener eso, en el caso de ustedes la mayoría no creo que tengan, por eso ahí hay que conseguir. Hay un software que se llama el Loop MIDI o algo así, no me acuerdo exactamente con exactitud el nombre, que pueden lograr esa combinación de mandar señales MIDI del VS-Rack a otro, puede ser, si no es Reason, puede ser Ableton Live, etcétera, infinidad de cosas. Inclusive para Ableton Live creo que hay alguien ahí que vende un plugin, no sé, no hay historia, pero la idea era esa, ¿no? Quería comentar lo que se podía lograr hacer. Bueno, esto sería todo, hasta la próxima. Voy a seguir trabajando con esto y ver qué más podemos lograr y hacer otro videito más adelante. Pero este video quedó claro para que ustedes sepan cómo logramos hacer esto. Hasta la próxima.